Bueno, ahora sí, somos lo que somos y estamos lo que estamos. Tengo que poner la lista de espera porque me están esperando ahí. Me olvidé de sacarla, como la otra vez también, pero bueno, vamos a esperar. Vamos a ver si eso, a la próxima me acuerdo de sacarlo y lo muevo antes. Como dije, espero que esté muy bien y vamos a ir revisando algunas de las, de las cuestiones teóricas, de los conceptos que tengan, que vamos a ir viendo, que necesito saber cómo les está yendo con eso, a ver qué problema tienen, si es que no tienen problemas, para poder seguir adelante. ¿Sí? A ver, Bien. quería ver si alcanzaba a poner la ventana de chat también, por si alguien no puede alcanzar ahí está. Por si alguien no alcanza a escribir, a hablar, perdón. Bien. Bueno, he puesto detrás el trabajo práctico, no sé si lo alcanzan a ver, es el mismo trabajo práctico que ustedes tienen que fue enviado, ¿no? Que hemos estado hablando ya de algunos de estos conceptos, como por ejemplo las conexiones sintácticas, hemos estado hablando de las categorías morfológicas la vez pasada. En torno a lo que es la palabra, quedan algunos puntitos también para detallar. De hecho, si ustedes revisan la teoría, se van a dar cuenta que, por ejemplo, Ofelia Kouassi tiene una postura diferente de la que tiene Ángela Di Tulio, ¿sí? En torno a la palabra. Por ejemplo, en el caso de Ángela Di Tulio, ella habla de lexemas, ¿sí? Entonces es una perspectiva muy diferente, ya porque habla de la diferencia entre lexemas y palabra, y bueno, y es diferente cómo se entiende, ¿no? Me estaba fijando si no había nadie que se hubiera agregado recientemente. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lexema y palabra? Primero quería aclarar, aunque sea ese pequeño punto. A veces, porque esto es cuando entremos a sintaxis, más que nada lo vamos a ver, porque algunos teóricos van a ver que hablan de lexías o lexemas. En realidad eso es una unidad sintáctica, que generalmente coincide con la palabra, pero no siempre es una palabra. Por ejemplo, si yo digo dejar plantado o una mesa redonda, supongamos que se conformó una mesa redonda para discutir el tema, no sé, de la cuarentena. ¿Qué significa mesa redonda? ¿Que literalmente hay una mesa redonda? No. Entonces, ¿qué es una mesa redonda? En ese caso, en ese contexto y en ese uso. Un debate. Es un debate, exactamente. O sea, eso es justamente lo que se piensa. O sea, que directamente es una mesa redonda. Por mesa redonda se considera que es una sola unidad, de hecho. Y una mesa redonda puede ser cuadrada, siempre digo yo, ¿no? Porque no importa la forma de la mesa en realidad. Otro tipo de lexema o de lexía, por ejemplo, dejar plantado. O sea, no es literal, es un uso figurativo de la lengua. Y sin ir más lejos, la clase pasada estuvimos hablando de algunos verbos. No sé si recuerdan, pero había un tipo de verbos que eran verbos compuestos, el pluscuamperfecto, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa con el verbo compuesto? El verbo compuesto yo no puedo dividirlo, ¿sí?, en unidades más pequeñas. O sea, había salido es una sola palabra, podríamos pensarlo, ¿no? Porque tiene un solo sentido. Aunque yo visualmente reconozco que hay dos palabras, ¿sí? Bueno, entonces, eso si alcanzan a leer a Ángela Di Tulio y revisar lo que es el concepto de palabra, van a ver que eso está manifiesto. Y ella menciona la diferencia entre palabra y lexema, ¿bien? Y está comentando en otras palabras lo mismo que yo les estoy diciendo. Ahora bien, me gustaría ir con este punto, que es clasificar las siguientes palabras según el tipo. No sé si alcanzan a ver la pizarra, pero bueno, espero que sí. ¿Qué pasa con este punto? Recibí algunas consultas, porque no sabían exactamente cómo clasificarlas, o sea, si era por el tipo de sufijos que llevaban, si era porque constituían formas ligadas o libres, o por la clase de palabra. En realidad, la idea es pensarlo como clase de palabra. Automáticamente, la clase de palabra
que ustedes saben, en nuestra lengua, no todas las lenguas, cada lengua tiene su clase de palabras, esas clases también son variables a lo largo del tiempo, no son fijas. En algún momento, por ejemplo, una palabra puede pasar a constituir otro tipo de palabra, ¿sí? Con el tiempo. Pero básicamente ustedes me pueden ir mencionando, o no sé, me gustaría escucharlos o leerlos, para saber qué tipo de palabras ustedes o conoce usted o han leído, digamos, en casa ustedes. ¿Qué han podido ver? ¿Qué tipos de palabras hay? Según la clase de palabra, ¿no? A Yo ver, por todavía ni ejemplo. lo veo, profe. Bueno, pero más o menos algunas me imagino que conoces. De algunas hemos hablado también. Por ejemplo, la palabra verbo. El tipo de verbo. ¿Qué otro tipo de palabra existe? Sustantivo, Sustantivo. sustantivo, Sí, que son Adjetivo, recontra importantes. adverbio, Adjetivo. claro. adverbio. Bien. A ver, no es casualidad que se nos vengan a la mente casi en este orden. Yo creo que si me pongo a pensar en la importancia, creo, esto, no sé, estoy más que de intuición, sino que de conocimiento, me da la impresión de que son los sustantivos las palabras más importantes de nuestra lengua, ¿sí? Porque automáticamente refieren entidades de nuestra percepción o de nuestro mundo, de nuestro conocimiento, o que queremos mencionar, digamos, en algún uso lingüístico. Entonces, son los sustantivos, los nombres de las cosas, quizás los más importantes. Quizás en otro momento se Sí, pueda pero hablar hasta... ¿Cómo? Escucha. que para que los sustantivos funcionen no necesitamos tener los verbos, los adjetivos y los adverbios para que tengan sentido. Es que en realidad, si nos pusiéramos a reflexionar digamos, en la forma de hablar de generaciones anteriores, ¿no? En nuestros abuelastros, creo que básicamente uno pensaría que tal vez las primeras palabras tienen que ser sustantivos. O sea, por más que uno piense en los verbos, en los adjetivos, o sea, automáticamente la forma es la referencia automática. Entonces, ya sea el peligro, ya sea el alimento, ya sea, no sé, Claro. cualquier cosa que se pueda mencionar. O sea, con mencionar nomás el objeto incluso, podemos estarnos comunicando lingüísticamente. Claro. De hecho, los que hacen, hay una rama de la semiótica, por si les interesa, que se llama zoosemiótica y que se encarga de trabajar con los protolenguajes de los animales. Entonces se encarga, por ejemplo, de ver cómo se comunica el cuervo con los otros cuervos, cuál es el protolenguaje, por ejemplo, de algún tipo de chimpancé. Entonces, en las expresiones que manifiestan, terminan siendo, a la final, en general, referencias muy concretas, ¿sí? Es casi como que hay un camino, ¿no? De lo concreto hacia lo abstracto, ¿no? El camino de la abstracción, y entonces, por esa razón también tenemos este tipo de palabras, o sea, los sustantivos vienen a constituir en general, o en sus comienzos, lo más concreto. Y luego, en los procesos morfológicos y sintácticos, para poder construir oraciones y enunciados mucho más complejos, son las que llevan más abstracción, o sea, son niveles de abstracción mayor. Y ahí aparecen los verbos, por ejemplo. Los adjetivos están muy ligados a los sustantivos, porque en realidad los adjetivos lo único que hacen es modificar a los sustantivos. O sea, los adjetivos tienen por característica, desde la lingüística tradicional, modificar a un sustantivo, ¿sí? Luego tenemos los adverbios, que de eso iba a mencionar algo hoy, ¿sí? De los tipos de adverbios justamente yo comencé la clase diciendo que hay palabras que cambian a veces de significado o de clase, ¿no? Lo del significado no lo vamos a trabajar acá, es muy interesante trabajar con los desplazamientos semánticos, pero más que nada nos vamos a referir a lo que es el desplazamiento, digamos, en categorías morfológicas, o categorías de palabras. Entonces, además de los verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, ¿qué otro tipo de palabra más existe en nuestra lengua? Preposiciones. Preposiciones, bien, genial esa.
¿Qué otra? Pronombres. Bien, buenísima. Pronombres. Y ahí ya estamos casi. Podríamos mencionar Los artículos no otra más. entran, ¿no? ¿Cuáles? Los artículos entran. Sí, artículos, Conectores. que junto con algunos de los adjetivos se consideran que son determinantes, ¿sí? ¿Qué otros tenemos? Algunas más raras, por ejemplo, la onomatopeya. O, por ejemplo, la interjección. ¿Sí? Bueno, así hay distintas gramáticas que han definido. De hecho, esto es una de las partes que tenían que leer de Ofelia Kobasi. Más que nada ir viendo los tipos de palabras que están mencionados y cómo se caracterizan. Es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando veamos sintaxis vamos a ver que algunas de estas palabras cumplen roles privativos, o sea, o funciones privativas, ¿sí? Por ejemplo, los sustantivos tienen como algunas funciones que son privativas, o las construcciones sustantivas solamente pueden ubicarse sintácticamente dentro de lo que es el sujeto, o como función sujeto, como función término, o como función objeto directo, o objeto indirecto, ¿sí? La función de verbo, Los siempre que hay verbos un eran los de verbo, función obligatoria. claro, y es un núcleo verbal. Claro, es un Ah. núcleo verbal, o sea que sí o sí va a funcionar cuando hay un verbo, va a funcionar como núcleo verbal. No hay otra palabra que pueda funcionar como núcleo verbal más que un verbo. Claro. Entonces, son, digamos, tipos de palabras que son muy importantes reconocerlas para que cuando pasemos a la parte de la sintaxis podamos analizar de una manera mucho más simple y más sencilla. Por otro lado, acá, bueno, ¿qué es lo que son las interjecciones? ¿Qué son las onomatopeyas? No sé si las han escuchado alguna vez, si las conocen alguna. Si a alguien le gusta el cómic o, Sí. no sé, Batman de los años 60, que es malísimo. Son las palabras que escriben sonidos. Exactamente. Bien. Justamente, este tipo de palabra hizo que un lingüista ginebrino, que yo lo he mencionado acá otras veces, que es Ferdinand de Saussure, él, como el padre de la lingüística del siglo XX, considerado, ¿no? Ferdinand de Saussure manifestaba que no había una relación lógica entre las palabras de una lengua y los significados de una lengua. O sea, por ejemplo, la palabra chocolate no es sabrosa. No sé si me explico. No hay ninguna lógica o no hay ninguna razón por la cual una palabra tuviera ese tipo de concatenación de sonidos o de letras, según lo que pensaba Saussure, ¿no? Después esto ha sido bastante debatido y en algunos casos hasta repensado y superado. Pero justamente una de las cosas que él utiliza para demostrar esta teoría o esta hipótesis es a partir de las onomatopeyas, porque dice que en cada lengua las onomatopeyas son diferentes. Por ejemplo, nosotros, a ver, si pensamos en el ladrido del perro, ¿cómo decimos nosotros que es el ladrido del perro? Decimos guau guau, ¿o no? Sí. Sí. Pero ¿qué pasa? En otra lengua no es exactamente igual. Por ejemplo, en francés creo que es guau guau. En alemán, o en inglés creo que es guf guf. Creo que se escribe así, no sé si alguien me corrige, Sí, porque yo en no sé nada de inglés, inglés. sí. Creo que con U. Creo que es WOW ¿Mm? en realidad. Creo. A ver, No sé. ¿sí? Creo que es con 2 ollas, pero Bueno, mi a perro ver, tiene No, en pero la U y la O. bueno, en alemán creo que es bau bau. Creo que es así. Bau bau. Y no es que el perro ladre en alemán, ladre en francés o ladre en castellano, sino que es la forma en la que los hablantes consideraron que sonaba, de acuerdo a los sonidos de su lengua, Claro. la manifestación, digamos, de ese sonido a partir de la lengua. Ahora bien, esas eran las onomatopeyas, las voy a sacar.
Las interjecciones, ¿qué son las interjecciones? Ojo, que son recontrautilizadas por nosotros. Generalmente son expresiones de algún sentimiento o emoción, o incluso sirven para llamar a alguien, por ejemplo, che, esa es una, o por ejemplo cuando uno manifiesta dolor, ay, ¿sí? Bueno, son las interjecciones. Y también se toman como un tipo de palabras. Hay teorías que no las mencionan, por eso me pareció importante mencionarlas acá. ¿Qué más me queda? De los determinantes, los artículos, los voy a dejar de lado. Tenemos determinados, indeterminados, los voy a dejar de lado. Dentro de los pronombres tenemos de varios tipos, entre ellos, el más importante de todos, el pronombre personal. ¿Sí? Que ya vimos que se divide en distintos casos. ¿Cuáles son los casos del pronombre personal? Ni idea. Bueno, eso se vio en la clase anterior, no sé si lo recuerdan, pero teníamos caso nominativo, caso objetivo, caso terminal, y hay otro que es muy raro, que parece muy poco en realidad, que es el pronominal o predicativo. ¿Se acuerdan del lo? Bueno, ese prácticamente aparece ahí Sí, nomás, así a que ver, sí. hasta lo podemos hacer a un lado, porque directamente no es el que nos interesa. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos los pronombres personales, los pronombres demostrativos, ¿sí? ¿Cuáles serían los demostrativos? Aquel, aquella, este. Exactamente. Este es aquel, ¿sí? Lo puse con tilde porque generalmente, o sea, ustedes saben que si dice este niño va sin tilde porque ahí funciona como un tipo de adjetivo o un determinante, mientras Claro. que si yo digo que fue este quien lo sacó, ya ese sintagma, esa palabra es automáticamente un pronombre, cambia de tipo de palabra. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este, ese y aquel? ¿Cuál es la diferencia que tenés? ¿En qué radica esa diferencia? La distancia ¿La distancia respecto a qué? a la persona que lo está diciendo, digamos. Exactamente, sí, la distancia respecto a la persona que está hablando. O sea, este es cercanía, ese es mediana cercanía y aquel es mucha distancia o menos cercanía respecto a la persona que habla. Bien, pronombre personal, pronombre, me falta otro, posesivo. ¿Cuáles son los pronombres posesivos? Yo, tú, ¿no son esos? Casi, casi. No. Mío, No. Mi. tuyo. Mío, ahí está, por ahí iba. Eso, mío. Por eso mío. vino la confusión. Mío, tuyo, suyo. Nuestro, vuestro. ¿Sí? Ujú. Y suyo, obviamente, ahí se repetiría. Porque la Claro. tercera persona, fíjense que no importa si es de singular o plural, se va a tomar como una misma. El vuestro nosotros no lo Una utilizamos. pregunta. Pregunte. ¿Esos pueden actuar como adjetivos? Muy bien, muy buena pregunta. En realidad, para que sean adjetivos, tendría que ser mi, tú, sin acento, ¿ven? Sin tilde, su. Ah, ¿Ven? ok. Entonces, si yo digo mi celular, no digo que es el celular mío. ¿Ves la diferencia? O sea, justamente en mío estaría Claro. reemplazando toda la estructura, mientras que en el otro caso solamente sirve para modificar a ese sustantivo, que sería celular. Ah, ok, ok. Entonces ahí sí sería un adjetivo. Están muy relacionados y obviamente vienen del mismo lado, o sea, evolutivamente provienen del mismo lado. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo hablé de los artículos y dije que el artículo y el pronombre personal de tercera persona venían de un pronombre demostrativo que era ille, que es como aquel, o sea, el que está lejos?
Sí. ¿Sí? Bueno, es por eso justamente, o sea, vienen del mismo lado. Lo que pasa es que la evolución va a ser que, en el caso del castellano, viró por un lado al artículo y por el otro lado al pronombre personal. Ujú. ¿Bien? Bueno, ¿qué más me queda por decir? Están los pronombres relativos, los pronombres interrogativos, ¿sí? Ujú. Bueno, dejando eso de lado, sacamos los pronombres. Nos quedamos con, a ver, preposiciones. ¿Cuáles son las preposiciones? Eso sí me interesa y me interesa que las revisemos. De hecho, es parte de la tarea de hoy. Que les tengo que dejar hoy o mañana, se las voy a mandar. A ver, seguramente que las recuerdan. Ah, ante, An, bajo, Bajo. bajo, Con. cabe, cabe con Ah, contra. con. Contra. desde, durante, Durante, eh, ¿qué pasó? En, me entre. salté todo, no me acuerdo hasta. Vayan por el abecedario. Hacia, hasta. Hacia, hasta. Hacia, Mediante. para, por, según. ¡Oh! Por, según, Según, sin, Sin. sobre, tras. sobre, tras. Y vamos a agregar dos más. Versus y vía. Y contra. Ahí. No, ya está contra. Ahí. ¿Se alcanza a ver o no? Sí, sí. Bien. Sí. Entonces, versus y vía. Últimamente estas son más recientes, ¿sí? O sea, si bien son preposiciones muy antiguas, han sido admitidas con digamos, con cercanía respecto a nuestra época. Después, ¿qué tengo que decir de algunas de estas? Durante y mediante son relativamente nuevas. Después, cabe y están consideradas ya casi extintas. De hecho, en el caso de se considera según la gramática como extinta o, digamos, un arcaísmo. Solamente la van a encontrar en algún lado. ¿En qué lado? A ver, ¿dónde utilizarían la preposición so? ¿Qué preposición? So. Viene del latín de sub. No, ni idea. Es una preposición que significa como under, ¿sí? Ah, Entonces viene del bajo. La vamos a encontrar nosotros en castellano como prefijo, más que nada. ¿Sí? Subterráneo, por ejemplo. Pero la vamos a ver como preposición funcionando con ese tipo de categoría, de categoría de palabra, en la expresión so pena, por ejemplo, o so pretexto. Si mal no recuerdo, son los dos únicos casos donde todavía se mantiene ese uso, que vendría a ser algo así como bajo pretexto o bajo pena, ¿sí? Pero ya en los demás usos se perdió. Además existe la palabra bajo, entonces sub, que significa bajo, ¿qué creen que sucedió? ¿Por qué se va perdiendo? Porque justamente ya hay otra palabra que funciona de la misma manera. Claro. Entonces, es un arcaísmo. O sea, cuando ustedes la vean, si les toca traducir por ahí algún texto del siglo XVII particularmente, la van a encontrar mucho. Pero en un texto actual, si ponen, en vez de bajo, ponen so, medio como que va a quedar un arcaísmo. Es un arcaísmo al igual que yo podría mencionar tantos, a ver, obscuro, por ejemplo. Esa B, ¿qué hace ahí esa B? Obscuro. Claro, es un arcaísmo. ¿Bien? Luego, ¿qué otra palabra? ¿Qué otra preposición? Versus y vía. Versus, a mí me gusta muchísimo, y vía también, porque en realidad vienen del latín, igual que las otras preposiciones, en general. Pero ¿qué pasa con vía? Vía significa... Y es como atrás. Es a través de, exactamente. Y se volvió, esa había desaparecido en castellano, en nuestra lengua desapareció, y luego ha reaparecido
pero siendo utilizada para expresiones como vía mail, por ejemplo, o vía WhatsApp. Ajá, sí. Es más rara en nuestra claro. cultura, pero también se puede decir. Te lo envío vía WhatsApp, por ejemplo, que uno le dice a otro. Sí, sí. Y versus, esta a mí me llama más la atención todavía, también viene del latín. ¿Y qué significa en latín versus? Es lo mismo que contra. Contra. Exacto, pero acá sucede algo bastante extraño que a veces pasa en las lenguas. Una forma que era utilizada en un momento de la historia desaparece cuando sigue evolucionando esta lengua, pero el influjo de esa lengua había llegado tal vez a otra región y luego vuelve a esa lengua que ya evolucionada, cuando ya se había perdido, vuelve a esa forma antigua. ¿Bien? ¿Y por dónde nos viene a nosotros? Por el inglés y básicamente por el boxeo. Es el boxeo, principalmente, pero también otras competencias deportivas, las que van a hacer que versus vuelva a nuestra lengua. En la versión, obviamente, tal cual está en inglés, en latín, perdón. Y viene así por el inglés, justamente, como por ejemplo, se dijera, De la Hoya, que ya es un boxeador que no pelea, se dedica a cantar, De la Hoya versus, no sé, Mayweather, Mike Tyson. que tampoco pelea. No sé si está bien escrito. Si le fallo, avíseme. Entonces, acá le falta una H. Ahí está. Entonces, justamente viene por el inglés. Luego también lo van a ver en fútbol, en un montón de lados. Y volvió a quedar tal cual estaba en latín. ¿Bien? Entonces estas dos preposiciones también se consideran dentro de lo que serían las preposiciones. Profe. Sí, siga. ¿Y el caso de ut supra? Bien, esos en realidad no son preposiciones en el sentido rígido del término, sino que son locuciones latinas. ¿Sí? Sí. Las locuciones latinas son muy utilizadas en distintos ámbitos. Solamente te puedo llegar a decir que, a ver, más que nada en el lenguaje de derecho, por ejemplo, se utiliza muchísimo. No sé qué más te puedo llegar a decir. O sea, en algunas de las citas, por ejemplo, la que vos me estás mencionando más que nada es de un tipo de cita, ¿sí? Pero no son preposiciones, sino que son locuciones, ¿sí? Lo mismo pasa con ibidem, idem. Sí. Sí, son expresiones latinas que nos han quedado casi son como cultismo, ¿no? Si se ponen a pensar, son cultismo, y que creo que también en muchos ámbitos se están perdiendo esos. Por ejemplo, hoy en día se les pide que citen en normas APA, y se pierde, ¿sí? Bueno, yo lo utilizo en la redacción de notas formales. Sí. Uso mucho el ut supra y en realidad como que no sabría cambiarlo por otra expresión más contemporánea. Lo que pasa que... Y no te queda como lo antes mencionado. Sí. Claro, porque viene a ser algo así como ulterior supra o algo así. Ya me voy a fijar cómo era completa la frase y te respondo exactamente, porque en este momento no se me ha ido de la cabeza. Pero suele pasar con un montón. Lo mismo pasa con... ut supra es una, pero para que me acuerde de otras. Tengo tantas, pero se me pierden con Nick, más que nada, o con quo, ¿sí? Son expresiones muy comunes. Y que sí se pueden, yo te recomendaría que hay libros de derecho o de redacción que te permiten cambiarla y te dicen cómo cambiarla para no decir una cosa diferente. Y más que nada, hoy en día, por ejemplo, que muchos de los chicos y chicas en la facultad, en la universidad, cuando ven derecho, no tienen latín, porque antes se les daba latín, entonces esas expresiones quedan sin sentido y entonces en la redacción sí les permiten cambiar y les dicen cómo cambiarla. Directamente yo creo que yo no la utilizo, yo básicamente me coloco la expresión en castellano, ¿no? Mencionado anteriormente o citado y entre paréntesis, según las normas APA, ¿sí? Claro. Que esa es Sí. otra forma.
Y las normas APA son más recientes, o sea, son mucho más recientes. Bueno, a ver, ¿qué me queda por decir? Ya se nos está yendo el tiempo, pero volvemos a conectar en un ratito. Sin embargo, no quería dejar que se me escaparan algunas de estas cosas. Ya mencionamos un montón de tipos de palabras, y entonces la tarea que ustedes tenían que hacer acá, punto 4, era inmediatamente poder clasificar cada uno de los tipos de palabras. ¿Y con qué tipo de palabras se encontraban? A ver, presentir, callar, desmentir. A ver, ¿qué tipo de palabras son? Esas son, claro, verboides. Verboides. Ajá, eso. Hay una diferencia entre verboides y verbo. Claro, claro, claro. ¿Sí? La misma palabra verboide a mí me gustaba para hacer un análisis morfológico, porque es una raíz, tiene dos raíces, ¿no? Por un lado tiene verb, que viene de verba, palabra, y oide, que es otra cosa. Entonces, si esto pensamos que es un verbo, ¿por qué será oide? ¿Qué palabra tienen terminada en oide que se les venga a la mente? Androide. Bien, es genial esa palabra. ¿Y qué es un androide? Un robot. ¿Cualquier tipo de robot? Como el... Creo que A ver. sí. Tiene una particularidad el androide muy diferente de otros robots. Que tiene vida propia. Algo así es, ¿no? Casi va cercano. En realidad, el androide... ¿Te escucha? Sí, escucho. Ah, pensé que ibas a decir algo. No, Android- que tiene la particularidad de escuchar, ¿puede ser? Eso sería si fuera Otis. autonomía. No, en realidad, la partícula andr viene de andros en griego. Aner, andros. En griego significa hombre. ¿Sí? De ahí viene el nombre de Andrés, por ejemplo. Andrés o Andrea significa algo así como, qué sé yo, según la visión antigua que tenía, ¿no? De que el varón era como Sí. fuerte y valiente, entonces eso era lo que constituía al varón, por ende Andrea sería la valiente, ¿no? Ah, Y entonces el androide es un robot que parece ser humano. Ah, ¿Sí? Ah, claro. Bueno, en este caso, los verboides son palabras que parecen verbos. verbos. Sí, por eso se confunden mucho y además tienen la misma raíz el mismo comportamiento a veces de un verbo. Por ejemplo, dentro de los verboides en castellano yo tengo los infinitivos, los participios y los gerundios. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El infinitivo es la terminación en ar, ir, que caracteriza los modelos de conjugación. Los participios que nos han quedado en nuestra lengua solamente son participios pasados. Esto también es la terminación en ado-ido. Ado, obviamente, ado, ada, ida. Ido. ¿Sí? Y los gerundios, la terminación en ando. Exactamente. Estos son recontra importantes porque cada uno tiene como dos caras. Por un lado, la característica verbal, o sea, se van a conformar y constituir y funcionar como verbos, pero por el otro lado van a funcionar o van a parecerse a otro tipo de palabra. Por ejemplo, los infinitivos, sustantivos. Son dos caras, o sea, por un lado verbos y por otro lado sustantivos. Por ejemplo, yo puedo decir, el fumar es perjudicial para la salud. No sé si alguien lo vio en la cajita de cigarrillo. Sí. O sea, dice, el fumar. Yo no fumo, ¿no? Pero, ni tabaco, ¿no? Pero bueno. Fumar sería verbo y sustantivo a la vez. ¿Bien? Por eso yo le puedo poner un artículo y decir, el fumar. En el caso de los participios, vamos a borrar esto. En el caso de los participios... También, ¿Cómo? ¿no? ¿Cómo? También puede ser, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, se me ocurrió que en una dieta
de los 7 días de la semana, hay uno que le dan un permitido. Buenísimo, sí, en realidad se pueden construir como sustantivos o constituir de acuerdo al uso. Esto es muy común en nuestra lengua también, pero más prototípicamente funcionan como adjetivos. Ah, bien. O sea, una mezcla entre verbos y adjetivos. Por ejemplo, cansado. La tierra prometida. Y fíjate cómo funcionan, pueden funcionar como, bueno, sí, qué ejemplo raro, pero bueno. Se puede utilizar como, perdón, es raro lo que yo estaba pensando para responder y no lo iba a decir. Entonces, el participio se construye por un lado como un verbo y por otro lado como un adjetivo, y lo pueden utilizar como adjetivos calificativos. Si ustedes le ponen un verbo, el verbo ser, por ejemplo, Juan es, no sé, a ver, o Juan está. Juan está, no sé, comprometido, casado, volado, sí. Juan es volado, también yo puedo decir, ¿no? Como una característica recurrente y que hace a la constitución de este individuo, ¿no? Bueno, yo dije que los participios, y ya nomás me imagino que se corta, así que no sé qué hago, si corto acá y vuelvo a iniciar, o sigo hablando hasta que se corte. Porque creo que ya nomás se corta. Bien, yo prefiero que cortemos y vuelva a iniciar porque no voy a hacer que justo me largue a hablar y se reinicie. Bueno. ¿Les parece? Bueno. Ahí termino en la próxima. Nos quedamos en los gerundios. Bueno, perfecto. A ver. Voy a dejar de compartir.